Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy vamos a analizar el traspaso que ha ocurrido esta mañana entre los Sacramento Kings, los Cleveland Cavaliers y los Chicago Bulls, involucrando a Dennis Schroeder, Keon Ellis y DeAndre Hunter. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo este vídeo. Por la tarde vais a tener otro vídeo, o sea que día con doble vídeo, ya podéis pedir un deseo. El caso, que el vídeo que vais a ver más tarde lo grabé ayer, espero que os guste muchísimo. La verdad que me ha hecho mucha ilusión grabarlo, pero os quería traer esta mañana, esta mediodía, el vídeo porque la verdad que me ha sorprendido un poco el traspaso, más que nada porque pensaba que con todo el tema de Giannis no iba a haber ningún traspaso casi que hasta el último día del mercado. Pero bueno, está bien ir teniendo algún que otro traspaso, y he de deciros que este traspaso me gusta mucho. Como veis en pantalla, el traspaso es el siguiente, ¿vale? Los Cleveland Cavaliers, los Sacramento Kings y los Chicago Bulls han efectuado un traspaso donde los Cleveland Cavaliers consiguen a Dennis Schroeder y Keon Ellis, los Sacramento Kings consiguen a DeAndre Hunter, y para facilitar el traspaso, los Chicago Bulls recogen a Dario Saric y 2 segundas rondas. He de decir que es un traspaso que me gusta mucho. Como veis en pantalla, le he puesto a los Cleveland Cavaliers una menos, a los Kings, pues como siempre, una D+, y a los Chicago Bulls una A. A ver, creo que para empezar por Chicago, quitárnoslo de medio, me parece bien lo que ha hecho Chicago, es decir, un equipo que sobre el papel tenía que estar reconstruyendo, entre comillas. Al final tenía la excepción esta de traspaso, lo que ha hecho es coger con esa excepción el salario de Saric, se lo come para esta temporada, es un expiring, por ende tampoco se están atando dinero a largo plazo, y así para que los Cavaliers se puedan ahorrar salarios con este traspaso y por ende su impuesto o su tax, vamos, por este traspaso, al estar en el segundo tax apron, le baje muchísimo el multiplicador pues al final, aunque sean solo 5 millones, esos 5 millones luego ya sabemos todos que son muchísimos millones más, pues al final Chicago a raíz de esto consigue 2 segundas rondas. Una segunda ronda que con sentido es de Cleveland, pero es que lo que no entiendo es que la otra segunda ronda es de Sacramento, porque ahora iremos a ello. Claro, Sacramento aquí, claro, sobre el papel veis que le he puesto una D+. ¿Por qué les he puesto una D+? Porque al final aquí el grueso del traspaso es que Sacramento suelta a Dennis Schroeder y Keon Ellis para conseguir a DeAndre Hunter. Claro, por lo que yo no le pongo buena nota a Sacramento, y lo que no entiendo de ese traspaso es, vamos a ver, si tú eres Sacramento, eres un equipo que sobre el papel, porque sobre el papel ellos han dicho públicamente ya que están buscando traspasos por todas sus jugadores top, y que sobre el papel van a querer empezar a ser malos. Bueno, ya son malos, pero ser malos de verdad, con intención de ser malo y tener un buen draft pick. La realidad es que no tiene ningún tipo de sentido ese traspaso, porque Dennis Schroeder y sobre todo Keon Ellis sobre el papel eran tus 2 mejores assets para sacar valor en este cierre de traspasos. Sí que es verdad que luego también podías mover jugadores como Malik Monk, y si no ya podías irte a tus estrellas más como DeRozan, Lavin, Sabonis, pero sobre el papel jugadores como Keon Ellis o Dennis Schroeder eran tus mayores posibilidades de conseguir assets, aunque fuesen picks de segundas rondas o algún pick inclusive muy malo de primera. Pero es que nada más lejos de la realidad. Has usado a tus 2 mayores assets para conseguir valor en este cierre, has dado una segunda ronda, y todo eso para conseguir a DeAndre Hunter, que con todo el respeto del mundo me preguntaréis qué hace o qué aporta DeAndre Hunter a estos Kings. Es decir, sí, si los Kings quieren ser un poco más competitivos y completar su juego de ala, genial, DeAndre Hunter te va a ayudar en ese aspecto, pero es que DeAndre Hunter no te va a hacer un equipo de playoffs, y mucho menos te va a hacer un equipo importante en la conferencia oeste. Y claro, el haber tú encima sacrificado un pick de segunda ronda y el haber malgastado tus 2 mayores assets para cuando tienes un DeAndre Hunter que en el fondo ni siquiera sabes si va a luego renovar contigo, si se va a quedar en Sacramento, que es casi seguro que no, es un poco una cosa que no entiendo. Entonces no me gusta el movimiento para Sacramento, pero bueno, supongo que Sacramento sigue con su tónica habitual de no saber qué hacen. Entonces es el caso que no me gusta, es decir, es que no lo entiendo. Pero claro, yendo a lo importante, a los Cavs, y es por los que hay que hacer este vídeo, que al final son los que sobre el papel han sido los que han efectuado ese traspaso para ser mejores, ¿no? A mí me encanta, me gusta muchísimo, creo que es un gran traspaso para ellos, y creo que les van a beneficiar muchísimo para su juego y para sus necesidades. Al final, creo que Dennis Schroeder y Keon Ellis son 2 jugadores que van a cumplir muchísimas necesidades que ahora mismo no tenían dentro del equipo, y que creo que las van a cubrir con bastante solvencia. En primer lugar, Dennis Schroeder me gusta bastante. Para empezar, porque al final no te estás atando a más dinero a largo plazo, tiene un año más de salario que DeAndre Hunter, pero el último año es como medio garantizado, un poco como el de Duncan Robinson con los Pistons. O sea que en el fondo casi que te has atado al igual, te has atado a menos dinero en los 2 próximos, en esta temporada y en la próxima, y en el fondo el hipotético dinero que le tienes que pagar en el futuro en ese tercer año
es o lo cortas y le das solo el dinero asegurado, o le aceptas la opción, o te le quedas y no le cortas, mejor dicho, pero tienes ese expiring que podrías mover, o si está jugando bien, de maravilla. Entonces, creo que no pierden en ese aspecto, porque al final están ahorrando muchísimo dinero al quitarse de Under Hunter de encima. Un de Under Hunter que la verdad que no lo he comentado, pero que tampoco estaba haciendo una gran temporada, es decir, es un jugador que sin más, es que no estaba haciendo una gran temporada y sí que el año pasado tuvo un buen impacto, pero tampoco fue el de Under Hunter de Atlanta el que llegó a Cleveland, y es que este año, muy lejos de la realidad, es que no estaba siendo un jugador de impacto, estaba siendo peor que Jalen Tyson, estaba siendo peor que Sam Merrill, estaba siendo, inclusive a mi gusto, peor que Dean Wade en muchos momentos de los partidos. Entonces al final era un jugador más que prescindible, que cobraba 20 millones de kilos y que ahora mismo en Cleveland era un jugador que pudiera intercambiar por un perfil más de guard, que es lo que han conseguido en ese traspaso y que creo que les beneficia mucho más. Por eso os comento lo de que Dennis Schroeder a mí me gusta mucho. Ya sabéis que yo era muy fan del fichaje de Lonzo Ball en verano, porque creo que a ese perfil de base más puro, suplente en Cleveland, que pudiese jugar con Donovan Mitchell, que cuando entrara Garland también pudiese jugar con Garland, y que fuese un poco como ese combo guard de banquillo que tanto les hiciese bien, creo que tenía mucho sentido. Claro, Lonzo Ball está siendo horrible y no está jugando nada bien, pero hay que tener en cuenta que Lonzo es un expiring. Bueno, es una team option, pero vamos, que es un expiring porque nadie va a aceptar la team option. Entonces, sigue siendo un jugador que puede mover este verano y que, o sea, este cierre, y que yo creo que van a mover porque habiendo hecho este traspaso no tiene hueco dentro del equipo. Y Dennis Schroeder va a cumplir ese rol que sobre el papel iba a cumplir Lonzo, y inclusive con mayor solvencia y con mayor propósito dentro de este equipo que el hipotético fichaje que tiene en su momento de Lonzo Ball. Es decir, Dennis Schroeder les va a dar un manejador real de banquillo que seguían sin tener, aún con Lonzo Ball dentro del equipo, y que va a saber llevar el peso del ataque en muchos momentos cuando a lo mejor sus superestrellas no estén. Va a hacer de un base real un Dennis Schroeder que demuestra por activa y por pasiva que puede ser un jugador importante para un equipo contender, que te puede dar muchos minutos de calidad en playoffs. Ya lo vimos el año pasado con los Pistons, que puede jugar al lado de una superestrella en el backcourt, como por ejemplo ya demostró también el año pasado con Cade Cunningham, que es verdad que a lo mejor el tema de la altura no es algo que me apasiona, porque ni él ni Keon Ellis son jugadores altos para combinarse con un Donovan Mitchell y Garland que no destacan por su altura, pero sí que me gusta mucho, repito, el fichaje, porque creo que, o sea, el traspaso, porque creo que Dennis Schroeder va a ser un gran jugador en Cleveland y tengo muchas ganas de verlo porque de verdad creo que puede encajar muy bien. Pero claro, si Dennis Schroeder creo que puede encajar muy bien, el que va a encajar de maravilla va a ser Keon Ellis. ¿Por qué va a encajar de maravilla Keon Ellis? Porque Keon les va a dar ese defensor puro sobre balón que no tenían ahora mismo en este equipo. Al final, sí, Cleveland tiene muchas cosas, tenían muchos alas, entre otras cosas, por eso también han movido a DeAndre Hunter, pero lo que no tenían era un point of attack defender, un jugador que sea ese defensor que pueda defender al jugador rival, a la estrella rival del backcourt desde el minuto 1 de partido, desde el minuto 1 de que entre en pista, y que sea un disruptor, claro. Y al final Keon Ellis va a hacer ese papel. Es verdad que es lo que os comento, el tema de la altura tampoco es lo mejor, pero Keon Ellis sigue siendo un grandísimo defensor, y que es también, cuando está bien y cuando está bien acompañado, uno de los mejores también tiradores de catch and shoot, así de este perfil más defensivo que hay ahora mismo dentro de la NBA. Y al final en Cleveland va a tener muchísimas más oportunidades de estar abierto, de tener tiros claros, de ser un jugador más positivo en ese aspecto, y no me extrañaría que la segunda parte de la temporada recupere ese nivel tirador que siempre ha tenido Keon Ellis, combinado con una gran defensa. Entonces creo que son dos jugadores que van a ser muy solventes, que van a ayudar muchísimo al backcourt en Cleveland. Y que es lo que os comento, esto, traspaso, me gusta muchísimo, por eso también lo he puesto con una menos, no solo porque creo que estos dos jugadores van a ser muy buenos, es que trayéndote a estos dos jugadores haces directamente, aunque suene mal, prescindible a Lonzo Ball. Es decir, Lonzo con ese traspaso automáticamente está en la rampa de salida, pero clarísimamente, y ahora mismo tienes un contrato de 10 millones que puedes mover para tratar de conseguir un forward de cara a los playoffs, y con esto te quedas perfecto, porque tienes tus dos titulares en el backcourt, tienes ahora estos dos suplentes, luego tienes a jugadores como Sam Merrill de un perfil más tirador puro, sigues teniendo a Dean Wade, tienes a Jalen Tyson, tienes a Mobley y a Ray Allen, y la realidad es que con ese salario, si tú consigues un muy buen interior suplente, es que tienes un equipo completísimo de cara a estos playoffs. Y si ya en estos playoffs vuelves a liarla y no vuelves a hacer nada, entonces ya en verano te planteas o traspasas a Ray Allen o traspasas a Garland. Pero creo que está muy bien, porque ese traspaso, lo que os comento, les va a permitir reforzarse en la zona interior y va a permitirles ir a los playoffs con un equipo mucho más completo de lo que han tenido en otros años. Y si en los playoffs ya no resulta, pues ya hacerse la pregunta seria de si tienen que traspasar a uno de sus 4 mejores jugadores de cara al verano que viene, donde ya sabéis que efectuar ese tipo de traspasos de jugadores más importantes en verano siempre es mucho más fácil. Entonces por eso os comento que también me ha gustado, porque creo que es un traspaso inteligente para Cleveland. Eres agresivo, pero te das ese momento o esa última oportunidad, por así decirlo, de ver si consigues cuajar las cosas. Y al final, pues bueno, me parece que está muy bien. Repito también que no lo he comentado porque me estaba acordando ahora mirando la pantalla, que es verdad que no lo he comentado, que el jugador que consigue los Bulls en estas pasos de Darius Saric, que bueno,
Saric es uno de los peores jugadores de la NBA, es decir, no creo que juegue. De hecho, espero que no juegue porque me gustaría que si van a dar oportunidades a alguien en la zona interior de esta segunda parte de la temporada, que se las den al chaval este que se llama Lachlan Aldridge, en vez de a Dario Saric, que ni pincha ni corta en Chicago. Pero bueno, este era solo el análisis del traspaso, espero que os haya gustado. Tampoco me ha dado tiempo a preparar nada más, pero porque ahora me voy a tener que ir a unas clases en mi universidad. Sí, lo sé, a pesar de que es domingo, tengo que ir a hacer unas cosas. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho. Ya me pondréis qué opináis de este traspaso en los comentarios. Lo que digo, esto lo habré subido, no sé cuándo lo voy a subir cuanto antes. Y el próximo vídeo lo vais a tener en unas horas, que también espero que os guste un montonazo. Así que ya sabéis, darle apoyo. También recordad que vamos a hacer directo del cierre de traspasos el 5 de febrero. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Dale like, suscribiros y esas cositas que sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.